puedo hablar yo porque la tele, Voy a pensar. Bueno, Oye, pesa mucho. lo que voy a hacer es proyectarlo a esa tele que se vea mejor, pero. Lo que pasa es que hay gente atrás que no va a ver acá, entonces si yo le digo, bueno, yo creo. No, Ya, en esta ocasión, chicos, voy a estar acá sentada, nada más que para no estar tapando, porque si me paro, tapo todo el mundo. Ah, no, sí. Pero no hay problema. ¿No? pesa mucho el teléfono. Voy a estar haciendo ejercicio con la cuando el reloj me diga, no sale. La parte arriba. Hazte uno va a pasar. Ponte con la Vale. Ya, me tengo que parar. No, si no nos importa. No puedo hacer nada, lo siento. No me molesta la oficina. Ya, niños. Ahora va a grabar. Sí, está grabando. Ya, vamos a partir por la última parte de la clase anterior porque quedaron todos, algunos más que otros con mucha cara perdidos, así que me dediqué a ponerle monitos, por eso el lunes me vieron ahí en el computador todo el rato poniendo monitos para que les quedara más claro, ¿ya? ¿Estoy hablando muy fuerte, parece? ¿Sí? No, está perfecto. Está perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo controlamos los movimientos que hacemos? ¿No es cierto? Habíamos quedado que mientras más cerca del centro de resistencia pudiéramos colocar una fuerza, hacer pasar esa fuerza, más íbamos a lograr que un diente se moviera en cuerpo. Pero eso es difícil porque el centro de resistencia, como sabemos, está en los incisivos, en realidad no tan arriba como muestra este dibujo, están más o menos como a la altura en que muestra acá la flecha, pero depende, por supuesto, como habíamos visto también, del nivel del hueso. ¿Okay? Un paciente con problemas periodontales va a tener más o menos la misma relación que aquí está mostrándose hasta la flecha, pero en relación al borde de hueso alveolar que exista. Y si es un multiradicular, ¿no es cierto?, va a estar aproximadamente a nivel de la fulca. Entonces, una forma para poder acercar la fuerza al centro de resistencia es que en lugar de un hook cortito, colocáramos un hook bien largo. El problema es que para que pudiéramos colocar un hook lo suficientemente largo, lo tendríamos que colocar dentro del vestíbulo o lo más arriba posible. La primera posibilidad, ¿no es cierto?, no es factible, y la segunda es muy incómoda. Si alguna vez hacen la prueba de colocar hooks largos, los pacientes los van a odiar un poco más. Y lo otro, por supuesto, para controlar el tipo de movimiento, es alterando la relación momento-fuerza. Les recuerdo que el momento es la tendencia de rotación que se produce cuando aplicamos una fuerza y está relacionada directamente con la distancia a la que estemos desde el punto de aplicación de la fuerza y el centro de rotación. Esa distancia se multiplica por la fuerza y es lo que nos va a dar esa tendencia rotacional que va a ser en el mismo sentido que la aplicación de la fuerza. ¿Ok? Nati, creo que sería súper bueno si tomas un poco de agua porque eso te ayudaría, de verdad ayuda a mantener la atención. Porque Si estoy despierta todavía. Ok, entonces, este componente rotacional de la fuerza es el que tenemos que tratar de compensar para lograr, de eliminar en lo más posible para lograr que actúe solamente la fuerza en la dirección que nosotros queremos. Sea la mayor cantidad de traslación posible y evitemos en lo posible este efecto rotacional, que por si acaso nunca se elimina del todo en la traslación de los dientes. Nunca lo logramos en su totalidad, pero sí lo podemos compensar en buena parte. ¿Okay? ¿Y qué es lo que lo hace? Es esta cupla, este par de fuerzas. Les recuerdo que una cupla es un par de fuerzas que están actuando sobre un mismo cuerpo, en este caso el bracket, ¿no es cierto?, con direcciones opuestas, paralelas las fuerzas entre sí, ¿no es cierto?, y de la misma intensidad, y entonces estas fuerzas entre sí se anulan y queda tan solo el efecto rotacional que está ejerciendo esas fuerzas, ese par de fuerzas, ¿ok? Esa es la cupla. Esta cupla entonces solo va a generar un movimiento rotacional,
¿ya? Que en este caso, por la posición en que está este bracket, es hacia arriba. Esta fuerza rotacional, que aquí está dibujada también, se va a estar oponiendo al momento, al efecto rotacional dado por la tracción del diente. Como este efecto rotacional es mayor que este, como les decía antes, siempre va a existir un poco de efecto rotacional, pero va a ser muchísimo menor que el que sería si no se produjera esta cupla. Y es por esto que es mucho más eficiente trasladar un diente con un arco rectangular, como es un acero 19 por 25, que es lo que se considera biomecánicamente más eficiente, que hacerlo con un arco redondo. Aunque uno pudiera pensar que con el arco redondo, al ser más delgado, el diente se va a trasladar con mayor facilidad, sí, se va a trasladar la corona, pero la raíz va a quedar por allá lejos, porque se va a producir totalmente el efecto rotacional, ¿ok? Entonces, si queremos lograr trasladar dientes en cuerpo, debemos ocupar arcos rectangulares, ¿de acuerdo? Y como les dije recién, ya se ha visto científicamente comprobado que el 19 por 25 es el que mejor resultado produce. No es que no lo produzcan los demás. De acero, sí. Siempre de acero. Acuérdense que también les conté que si el arco es de Nitti, es blando. Entonces, este efecto sobre las paredes del bracket va a ser infinitamente menor, porque el arco se va a comprimir contra el bracket. No va a ejercer ese efecto de fuerza contra el bracket. Lo va a ejercer mínimamente, pero muy mínimamente. No va a ser capaz de producir una cupla que se oponga en alguna medida al movimiento, al momento o movimiento rotacional de la fuerza de tracción. Perdón, que les quede claro que tiene que ser con acero. Sí, súper claro. ¿Verdad? Eso que no se les vaya a pasar. Yo encontré que lo explicaste bacán, pero ¿todos entendieron esto a qué se refería la doctora? Sí. Ya, bueno. Ya, seguimos. Entonces, ¿cómo podemos producir movimientos con arcos? Podemos hacer dobleces en los arcos o podemos poner posiciones compensatorias en los brackets. ¿Ok? Lo de posiciones compensatorias de los brackets, entre paréntesis, también se puede traducir como el hecho de que si los dientes están desalineados, los brackets no van a estar alineados entre sí en ese momento. ¿Ok? Eso va a ser el equivalente a que si después tenemos supuestamente alineados los dientes y tenemos un diente que no está del todo bien, pongamos ese bracket en otra posición. ¿Ok? Eso me estás mirando con cara de duda, ¿no lo entendiste? ¿Yo? ¿Sí? No, sí. ¿Sí? Ya. No, yo tengo una duda. Dígame. La posición compensatoria sería cuando ya están alineados los dientes y quiere ese diente que falta alinear modificar la posición del Claro, eso sería una posición compensatoria. O también puede ser un diente que tenga una forma ligeramente diferente, por ejemplo, y que habiéndolo colocado en la posición exacta que según las normas debe ir, pero en ese caso, en ese diente no logra la posición exacta que tú quieres, tienes que modificar esa posición a una posición compensatoria para lograr el movimiento que tú quieres. ¿Okay? Básicamente es como colocar el bracket de la posición que no debería estar, pero con un objetivo específico. Con un objetivo específico, correcto. O también, por ejemplo, en un diente que está muy rotado, como hablaba la doctora cuando hablaban de la posición de los brackets, en un principio, ¿se acuerdan? Un diente que está demasiado rotado, colocarlo en una posición tal que no corresponda al centro del diente, pero sí en una posición en que les permita empezar a derrotarlo para posteriormente colocarlo en la posición correcta, ¿ok? Eso también es el equivalente a una posición compensatoria, ¿de acuerdo? Doc, y siempre después de las posiciones compensatorias, siempre después se tiene que modificar la posición del bracket. ¿O No necesariamente, porque si es porque un diente tiene una anatomía ligeramente diferente, por ejemplo, va a quedar así todo el tiempo. Sí, o necesitas hacerle una pequeña sobrecorrección. También. Entonces de repente te va a quedar un poco más allá de lo que tú querías lograr, esperando que al sacar los aparatos recibe. Sí, Entonces, porque el siempre y el nunca, sáquenlo de la cabeza. sí, no existen en ortodoncia, ¿ok? Y lo que dice la doctora de la sobrecorrección es porque cuando un diente ha estado excesivamente mal posicionado en forma original, siempre va a tener una tendencia recidivar. Por eso se indica en algunas ocasiones hacer una pequeña sobrecorrección. Pequeña sobrecorrección, no una gran sobrecorrección. Y ahí también tienen que ver qué tipo de bracket van a ocupar. También. Porque depende cada bracket, cada calidad de bracket, cada ancho, sobre todo el ancho,
es la calidad de fuerza que le pueden hacer para las rotaciones. La doctora está hablando de cupla, ¿cierto? De fuerza. No es lo mismo tener un bracket a track, que es como el de allá, que es chiquitito y tiene dos pestañas nomás, como los gemelares, que son los que están más acostumbrados ustedes, o los brackets de autoligado, que son más chiquititos. Entonces tienen menos control de torque. Ahí uno le varía más la posición. ¿Para qué? Para compensar esa falta de calidad de fuerza en rotación, sobre todo en rotaciones. Porque piensen que mientras más grande es el bracket, esa cupla que se produzca también va a ser mayor. ¿Ok? Si es un bracket muy chiquitito, va a ser chiquitito también. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo son los sistemas de fuerza? Se pueden considerar de una sola cupla, que es este dibujo que les quedó muy poco claro, entonces por eso lo hice aquí a continuación. Así, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la fuerza de una cupla? Es que tenemos un diente, ¿no es cierto?, que está incluido y lo queremos traccionar. La cupla que se va a producir es tan solo la que va a producir el arco en este bracket al recibir esta fuerza, ¿no es cierto?, de tracción que está recibiendo el canino. Ahí el canino lo coloqué, o el diente, se no importa el diente que sea, lo coloqué igual con un bracket porque es el diente que saqué de ahí, pero podría ser un botón, podría ser cualquier cosa de la cual ustedes estuvieran traccionando. La única fuerza que está recibiendo ese diente a través de ese elemento es la fuerza de tracción, en este caso hacia abajo y un poquito hacia distal por la ubicación en que coloqué incluido el diente. ¿Ok? La cupla que va a producir el movimiento de resistencia a esa rotación va a ser esta otra. ¿Por qué motivo? Porque esta fuerza, ¿no es cierto?, va a tender a hacer que este diente produzca un movimiento así, de rotación. ¿Sí? ¿Está claro por qué? Ok. Porque está reaccionando en ese sentido. ¿Sí? Y entonces, este arco, al ser idealmente una 0,19 por 25, va a producir una cupla, una sola cupla, adentro del bracket, que se va a oponer a esa rotación que si no se produciría en este diente. ¿Sí? Bien. Al traccionar este diente, al traccionarse directamente a este otro, si este diente no estuviera sujeto al arco, ¿no es cierto?, así como este elástico traccionaría a este diente hacia abajo y atrás, este diente también se movería hacia arriba y adelante. Acción y reacción. Acuérdense que siempre, si ustedes ejercen una fuerza en un sentido, se va a producir el mismo efecto con la misma magnitud en el sentido opuesto. Siempre. ¿Ok? Tercer principio de Newton. No hay cómo escaparse de él. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evitamos ese efecto indeseado en este otro diente? Colocándolo en un arco que sea grueso, como es una 0,19 por 25, mientras mayor sea la cupla que se va a generar en este bracket con una rotación en el sentido opuesto a aquella que está ejerciendo el elástico, menor va a ser el movimiento indeseado que va a sufrir este diente, porque se van a oponer un movimiento rotatorio con el otro movimiento rotatorio, y lo que más se va a producir, lo que más va a mantenerse es el efecto de tracción del elástico hacia abajo y distal. ¿Sí? El efecto rotacional, que si no tendría esto hacia arriba y adelante, se va a eliminar con el efecto de rotación en sentido opuesto que se produce dentro del bracket. ¿Sí? Por eso, si ustedes no quieren este efecto secundario de que al traccionar un diente hacia otro, el diente desde el que están traccionando se dirija hacia el otro, el ideal es con un arco grueso. Si lo hacen, por ejemplo, estos fueran dientes que están con un NITI nomás, un NITI 0,14, por ejemplo, estos dos se irían hacia arriba también. ¿Ok? Si me quisiera, por ejemplo, súper asegurar, ¿podría abajo ligadura en 8? Eso es lo que les iba a decir a continuación. Precisamente, si quieren asegurarse aún más de que, por ejemplo, que esta tracción no la estuviéramos haciendo aquí hacia este bracket, que lo hice así para explicar el efecto de la cupla, de una cupla, hiciéramos la tracción hacia el arco, ¿no es cierto? El arco se flexionaría hacia arriba y tendería a mover los dientes de los lados hacia mesial, hacia distal, hacia mesial y hacia arriba. ¿Sí? Si esto fuera un NITI delgado,
se flexionarían muchísimo. Si este fuera, por ejemplo, un lateral, que además tiene una raíz chiquitita para que suponga esa fuerza, ese movimiento de rotación, sería mucho mayor. Por eso mismo, yo a varios de ustedes creo que ya les he dicho, si están traccionando un canino, y por supuesto en ese caso este sería un lateral, es buena idea que ese lateral lo liguen en 8 hacia los demás dientes, porque de esa manera ese diente deja de actuar él solo y actúa el grupo de dientes como una unidad que se va a oponer a esa rotación. Entonces esa cupla de que se va a estar oponiendo a ese movimiento de rotación va a estar dada por la acción del arco en todos esos dientes juntos, como un solo cuerpo, una sola unidad. Doctora, tengo una duda. Diga. Pero respecto, como directamente a ese caso, que me acuerdo que cuando fuimos a esta charla de 3M, habían dicho que en ese caso lo ideal era colocar el bracket dado vuelta, como para que no se No, expresara esa es otra de la cosa. corona. Esa es otra cosa, mi niña. Eso es Sí, sí. cuando uno, por ejemplo, está traccionando un canino, ponte tú, y el canino se supone que su raíz, ¿no es cierto?, está inclinada hacia afuera, ¿sí? Porque hacia vestibular. Solo los incisivos tienen las raíces inclinadas hacia adentro, hacia palatino. Los caninos ya las tienen ligeramente más hacia vestibular, ¿no es cierto? Y si tú estás trayendo, por ejemplo, el canino desde palatino, ¿ok?, vas a traer siempre primero la corona, porque de ahí de donde lo estás trayendo, la raíz se va a ir quedando atrás. Cuando llegue acá a vestibular, va a estar a lo mejor la corona en su lugar, pero absolutamente inclinada hacia palatino, porque la raíz todavía está ahí atrás. ¿Cómo le ayudas a esa raíz a venirse hacia adelante si la información del bracket le dice que esté hacia atrás? Depende de la prescripción. No, porque Roque es menos 2. Sí, pero lo inviertes. Y al invertirla, la llevas hacia afuera. ¿Ok? Pero ahí, Yo la- ya para que se compliquen un poco más. Una cupla son dos fuerzas, Sí. ¿cierto? O sea, yo me apoyo en un lado, está aplicando ahí en un bracket, en un slot, yo toco en un punto, toco en el otro. Pero hay que pensar en 3D. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del torque del diente, la fuerza va a ser en este sentido dentro del slot. Es decir, en esa pequeña ranura hay que pensar lo que está más vestibular y más profundo, y en la cara superior y en la inferior del slot. Entonces es lo mismo, igual es una cupla, pero en otro sentido. Entonces al final, al estar aplicando esta fuerza, si pones un arco ya rectangular, vas a tener un sinnúmero de fuerzas que van a estar actuando. Y además, en la medida que se va moviendo, va cambiando de ubicación estos puntos de contacto dentro del slot. Pero acá estamos viendo una cupla, un movimiento, pero para que no piensen que va a ser solo ese efecto el que van a lograr en el diente. Están actuando en todos los sentidos, ¿ya? Sí. Lo otro también en relación a eso, Valerie, es que si tú traes un lateral, por ejemplo, que estaba más hacia palatino, ¿ok?, por falta de espacio, que si yo, el lateral salió por palatino, y lo llevas hacia vestibular, como la información de los brackets inclina la raíz hacia palatino, tú vas a ver que la corona se ve así como está perfectamente bien alineada con los otros dientes, pero se ve raro. Y si tú lo observas en detalle, vas a ver que se ve raro porque está excesivamente inclinado hacia palatino. Y en ese caso también lo que se hace es que inviertes la posición del bracket para que esta diferencia de alturas que tiene adentro, esta información de torque que tiene, haga que el arco contacte de una manera diferente dentro de ese slot y lleve la raíz más hacia afuera. Y de esa manera quede con la misma angulación que sus hermanos. Doc, si llevo si tracciono desde el diente al arco, al medio del arco, ¿se formarían dos cuplas? Sí, pero es que aquí lo puse a uno porque le estaba tratando de explicar lo que era Ya, una pues, cupla. es que Sí. y lo otro, entre un NIT 19 y una 018, ¿cuál de los dos como que sería más efectivo? Siempre el acero va a ejercer mucho más efecto de cuplas sin importar su grosor que un níquel. ¿Okay? Por eso que cuando pasamos de los materiales que están hechos los arcos, yo les conté
que los aceros, aún el más delgado, producía mucho más efecto de torque que un niti. Sí, sí, me acuerdo. ¿Ok? Y es por eso. Doctora, pensando en este mismo caso, por ejemplo, si ese canino estuviera con algún grado de anquilosis parcial o anquilosis total, ¿ahí cómo? El cirujano te lo tiene que soltar primero, si no, no se mueve. ¿Ok? Eso lo tienes que haber diagnosticado con tu combin y hablado con el cirujano, y el cirujano tiene que lograr soltarlo del hueso. Si no, no se logra. ¿Ok? Ya. Y entonces ahí tenemos el dientecito que está ahí y se tracciona y llega a su lugar. ¿Vieron? Todo un trabajo. Ya. Y no es fácil para mí hacer esas cosas, así que ya. Y el sistema de fuerza de dos cuplas es lo que hablamos que se produce entre dos brackets de dientes que no están alineados, ¿ok? O bien, como bien decían ahí, si estoy traccionando un arco hacia un diente que está incluido y el arco va a estar actuando entonces produciendo cuplas en los dos brackets de los dientes aledaños. Entonces el arco producirá una cupla en cada bracket, o también puede ser entre dos dientes que sí estén alineados, pero en que en el arco se realice algún doblez que produzca estas cuplas en ambos brackets. ¿Ok? Que es lo que hablábamos la clase pasada y que es por lo que les hice toda la cantidad de monitos que van a ver ahora. ¿Ya? ¿Por qué esto de dientes que supuestamente sí están alineados? Es lo que hablábamos recién. Estoy ya en mis etapas finales y vi que un diente por anatomía, porque coloqué mal el bracket, por lo que sea, está prácticamente bien, pero no del todo. Y quiero hacer un pequeño movimiento, realizar algún pequeño cambio. O antes, cuando se usaba la técnica de canto, ¿se llama? Creo, ¿sí? Arco de canto. Arco de canto, que la única forma de lograr cambiar las posiciones de los dientes era haciendo dobleces, para que se produjeran estas interacciones entre los dientes, se produjeran estas cuplas que fueran llevando los dientes a sus posiciones. ¿Ok? Entonces, primero, ¿de qué se trata esto? Cuando tenemos dos dientes que no están alineados, ¿ok? Vamos a poner directamente la foto con los dientes. Es lo mismo, pero con los dientecitos dibujados, ¿ya? Dos dientes que no están alineados y pasamos un arco por estos dientes que vendría a ser la línea ahí como celeste, ¿no es cierto? Esto va a producir que el arco tenga contacto en diferentes lugares del bracket al tratar de enderezarse, ¿no es cierto? Pensemos en un niti que va a estar tratando de volver a su posición derecha. Entonces, al contactar dentro de los brackets, va a producir, que es lo que salía acá, va a producir unos ángulos de contacto, que es lo que salía ahí en relación al ángulo A y el ángulo B. Va a producir cuplas hacia arriba y hacia abajo, que van a generar momentos, ¿sí? Y van a estar también produciéndose una fuerza, ¿ok? ¿Y qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué es lo que está expresando todo esto que sale acá? Es que al producirse este efecto en que tenemos estos dos dientes que están inclinados prácticamente con la misma angulación, que es lo que dice ahí, ¿no es cierto?, en relación a que los ángulos son iguales, que ahí sale cómo se produce el momento, ¿no es cierto?, que es la fuerza por la distancia, es lo mismo que hemos estado hablando todo el rato. ¿Qué es lo que se produce entonces? Que los dientes se terminan enderezando, producto de esa fuerza que se está generando dentro de los brackets, ¿sí? Ahora, esto se divide a nivel internacional, se llegó a la conclusión de que para poder conversar, que toda la gente se entendiera de qué se estaba hablando, determinaron que se podían generar 6 tipos de clases o relaciones entre dientes que estuvieran en mal posición, ¿ok? Y estas son las relaciones de clase 1. ¿Qué significa esto? Que sea una relación clase 1. Primero que nada, que el ángulo en que está haciendo efecto el arco sobre cada bracket es el mismo, lo que quiere decir que los dientes están con la misma inclinación,
por favor no cometan el error porque yo me confundí y pensé que era clase 1, clase 2, clase 3, es que letal, así que No, son nada, relaciones nada de que ver, cuplas, nada que ver. relaciones de No, y lo cuplas. van a encontrar en los papers y lo van a encontrar cuando escuchen charlas también, que te digan, no, la relación acá de las cuplas. Claro. ¿Ya? Se habla de una relación de cuplas, clase 1, en que la cupla que se está generando en cada uno de estos dos dientes, en cada uno de estos dos brackets, van a ser con la misma angulación. Por lo tanto, el momento que se va a generar va a ser el mismo, ¿sí? La tendencia rotacional, a eso me refiero con el momento, va a ser la misma, ¿ok? Y en ambos casos, que es lo lógico, si tengo un diente que está inclinado hacia allá, ahora pensémoslo así como, imagínenselo nomás, un diente que está inclinado hacia allá y yo le coloco un arco que tiende a ponerse recto, va a tender a rotar hacia el lado opuesto a la raíz, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ya. Entonces, se habla de estas relaciones de cuplas de clase 1 en que los dos dientes están más o menos con la misma inclinación, tú colocas el arco y ¿qué es lo que va a suceder? Ambos van a rotar hacia el lado opuesto a la inclinación que tienen, pero con un leve efecto intrusivo en uno y extrusivo en el otro. Leve, muy leve, ¿ok? ¿Qué va a pasar eso? Ahí lo que hice fue que coloqué, ¿ya? De ahí, ahí.